Tenemos aquí representada la conexión de generadores y aquí tenemos las tensiones simples, las tensiones entre A y A', entre B y B' o entre C y C'. Aquí ya podríamos escribir, en lugar de tensión entre A y A', podríamos escribir tensión entre R y el neutro, tensión entre S y el neutro, y tensión entre T y el neutro, porque son equivalentes. Bueno, pues hemos visto que la tensión entre R y S, la tensión entre estos dos conductores, hemos visto que equivale a la tensión del primer generador menos la tensión del segundo generador. Gráficamente podemos resolver esta ecuación, podemos representar esta ecuación, y entonces tenemos la tensión del primer generador. Aquí trazamos la tensión del segundo generador con signo menos, por lo tanto aquí tenemos tensión del primer generador menos tensión del segundo generador. La resultante es la tensión entre R y S. A continuación vamos a ver cómo podemos obtener la tensión entre S y T, la tensión entre estos dos conductores de fase, que habíamos visto que corresponde con la diferencia entre la tensión del segundo generador menos la tensión del tercer generador. Bien, pues en el gráfico, en el diagrama vectorial, a la tensión del generador B', le restamos la tensión del generador C'. Trazamos aquí esa tensión con signo opuesto y la resultante será la tensión compuesta entre S y T. Por último, la tensión entre el conductor T y el conductor R, la tensión compuesta entre T y R, sabemos que es la tensión del tercer generador menos la tensión del primer generador, porque vamos del punto C al punto A. Entonces, a la tensión del tercer generador le restamos la tensión del primero, la trazamos aquí, y la resultante es esta tensión, la tensión compuesta entre T y R. Bueno, a simple vista podemos observar que las tres tensiones compuestas, la tensión entre R y S, entre S y T y entre T y R, tienen módulos iguales. Por otra parte, también podemos ver fácilmente que los desfases entre estas tres tensiones también son iguales. Tenemos 120 grados entre estas dos tensiones, 120 grados entre estas dos tensiones y 120 grados entre estas dos tensiones. Podríamos determinar sobre el papel tanto el módulo de estas tensiones como los ángulos que forman respecto a los ejes. Bien, observamos, si medimos los módulos, observamos que la relación que existe entre las tensiones compuestas o de línea y las tensiones simples o de fase es de raíz de 3. Y si medimos estos ángulos, veremos que este ángulo vale 30 grados. Esta tensión está sobre el eje, por lo tanto el ángulo que forma respecto al origen es de menos 90 grados. Y esta tensión, este vector, forma 30 grados respecto a este eje, por lo tanto forma 150 grados respecto al origen de fases. Vamos a obtener también estas tensiones compuestas mediante el método analítico, y entonces tendríamos que la tensión compuesta entre R y S es la diferencia vectorial entre la tensión del primer generador y la tensión del segundo generador. Estas tensiones las podemos expresar fácilmente en forma polar. Sabemos que el valor eficaz de las tres es el mismo, V sub F, y los ángulos, como veíamos antes en este diagrama, son 0, menos 120 y 120 grados. Así que en este caso tenemos que la tensión entre R y S es la diferencia de estas dos tensiones. Bueno, pues estas tensiones las pasamos a forma binómica, obtenemos
la forma binómica de esos dos números complejos. El resultado lo volvemos a pasar a forma polar y obtenemos para el primer caso, para la primera tensión compuesta, una tensión cuyo módulo es raíz de 3 por el valor eficaz de las tensiones simples. Y el ángulo es de 30 grados, como habíamos visto ya en el diagrama vectorial. En el segundo caso, la tensión entre S y T es la tensión del segundo generador menos la tensión del tercer generador. El segundo generador forma menos 120 grados respecto al origen de fases. La tensión del tercer generador forma un ángulo de 120 grados respecto al origen de fases. Pasamos estas tensiones de forma polar a forma binómica para poder restarlas y obtenemos este resultado. De nuevo tenemos que el módulo de la tensión compuesta entre S y T es raíz de 3 por el valor eficaz de la tensión de fase y el ángulo es de menos 90 grados. Y en el tercer caso tenemos la tensión del tercer generador menos la tensión del primer generador. En los dos casos el módulo es equivalente a la tensión, al valor eficaz de la tensión de fase, y los ángulos que forman respecto al origen son respectivamente 120 grados y 0 grados, así que pasamos estos números complejos a forma binómica, restamos y obtenemos este resultado en el que de nuevo tenemos que el módulo de la tensión de línea es raíz de 3 por el valor eficaz de la tensión de fase y el ángulo 150 grados respecto al origen. Tenemos entonces en este diagrama las tres tensiones simples en naranja: tensión entre R y N, tensión entre S y N, tensión entre T y N. Esas tres tensiones simples las podemos expresar en forma polar, en la que tenemos como módulo de las tensiones el valor eficaz de la tensión de fase, y los argumentos son respectivamente 0, menos 120 y 120 grados. Las tensiones compuestas, recordemos que las hemos obtenido a partir de la diferencia vectorial de dos tensiones simples. Entonces hemos trazado aquí en línea discontinua las tensiones que restábamos, y las resultantes son las tensiones compuestas, que son la tensión entre R y S, la tensión entre S y T y la tensión entre T y R. Estas son las tensiones compuestas. Al valor eficaz de las tensiones compuestas hemos visto que lo llamábamos V sub L, y sabemos que la relación que existe entre V sub L y V sub F es de raíz de 3. Y los ángulos que forman estas tensiones compuestas respecto al origen son 30, menos 90 y 150 grados. Created using Powtoon.